Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Francisco Flores Alcántar. Soy parte de la Sociedad Cooperativa Instituto Biocana. Eh, Hoy les voy a platicar en este webinar los usos terapéuticos del cannabidiol. Antes de empezar, primero quiero extenderles a todos los que se conectaron a tiempo mis sinceras disculpas. Hubo un retraso fuera de mis posibilidades que ya no me permitió llegar a tiempo, pero vamos a darle continuidad lo primero que quiero hacer, sí, lo primero que me gustaría platicarles, que se quede sentado, es que soy socio fundador de una organización llamada Instituto Biocana. Soy investigador asociado de distintos laboratorios que trabajan eh, productos para mejorar la salud. Uno de ellos es IBE de México. Soy asesor científico especializado en endocannabinología, cursé un diplomado que hace un año ya, hace año y medio, se impartió en la UNAM en colaboración con la Sociedad Mexicana de Medicina Cannabinoide y lo que ahora conocemos como la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología. Soy académico de la UNAM, pero todo esto, todo lo que tiene que ver con cannabinología y cannabis, no tiene nada que ver con mis labores académicas dentro de la máxima casa de estudios. Soy socio del AMCAN, es una asociación donde estamos médicos y profesionales de las áreas de la investigación interesados en el desarrollo de la medicina cannabinoide mexicana. También soy socio de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinar de Cannabinología, en donde habemos personas de toda Latinoamérica interesados en darle pauta al cannabis desde el punto de vista medicinal, con base en la evidencia. Y también soy parte de una sociedad, de un grupo, de una asociación que se le llama NODES, que son Nodos de Impulso a la Economía, y que tiene sede en Morelos, ¿no? Se llama Solidario Cooperativo. Aquí impulsamos proyectos comunitarios en donde grupos de personas tienen la inquietud de generar un proyecto productivo. Ahí también estamos participando como Instituto Biocana y yo como representante de nuestra institución. Ahora sí, ya sentado esto, vamos a hablar, este es el índice que vamos a ver hoy, que es el cannabidiol grado medicinal, sistema endocannabinoide, salud y medicina integrativa, la medicina basada en la evidencia, y vamos a entrar directamente al uso del cannabidiol. Lo primero, para entrar en contexto, me gustaría situar esta plática en dónde está el cannabidiol, qué es el cannabidiol, de dónde viene. Y bueno, ya todos, la mayoría de las personas que están interesadas en el tema, sabemos que es un derivado de la planta llamada cannabis, marihuana, weed, cáñamo, hemp, dependiendo de los usos, le vamos a dar un nombre diferente. Eh, pero básicamente es uno de los metabolitos, ¿no? ¿Qué es un metabolito? Es una molécula que la sintetiza con un fin determinado. En este sentido, el cannabis sintetiza muchas moléculas similares que se llaman fitocannabinoides. Los más conocidos y más estudiados son el tetrahidrocannabinol, que es la molécula encargada de lo que se le conoce como el efecto psicodisléptico. ¿Qué quiere decir esto? Es el efecto que nos da el uso adulto, muchos lo conocen como el estar pacheco, el estar high. Esa alteración de la conciencia lo está dado por el tetrahidrocannabinol y ha sido explotado por muchos, muchos años y por muchos tipos de cultura para distintos fines, ¿no? Desde el medicinal, como es muy efectivo en el dolor, el ritual, que es tratarse de conectar con su espíritu, y el lúdico, que es el que está en boga y el que causa a veces mucho revuelo, tanto para bien como para mal, dependiendo a quién le pregunte. La otra gran molécula que tenemos, de la que hoy vamos a hablar, es el cannabidiol. En otro momento, si quieren, platicamos del THC y sus propiedades terapéuticas. Hoy no traemos nada de eso a la mesa. Hoy vamos a hablar del cannabidiol. ¿Qué es el cannabidiol? Ahorita es una molécula que tiene muchas propiedades medicinales y que no tiene el efecto psicodisléptico o el efecto de alterar la percepción de la conciencia, ¿no? Como lo es el tetrahidrocannabinol. Por lo cual, cuando fue descubierto en los 40, fue dejado de lado porque en ese momento de la historia del cannabis medicinal y de todo esto, el interés de los investigadores era saber qué era lo que te hacía drogarte, ¿no? Y lo pongo entre comillas, lo voy a poner entre comillas, porque en definitiva hay muchos estados de la conciencia alterada que podrían ser muy similares.
se dejó en su momento el CBD de lado. Actualmente, desde finales de los 1990, a finales de los 90, del siglo milenio pasado, como lo quieran ver, se empezó a retomar el auge de la investigación seria del cannabis y sus aplicaciones medicinales. De ahí que tenemos, bueno, uno de los primeros avances que hubo fue que el cannabis ya no, a nivel medicinal ya no se trata de especie como la que todos conocemos, que es la sativa, que es la índica o la ruderalis, ¿no? Que son las tres principales. Y mucha gente en el mercado de uso adulto, pues dice 60% sativa, 40% índica. Y manejan esos porcentajes en el mercado o en el cannabis medicinal. Eso no aplica, no tiene sustento científico. Lo que sí aplica son los quimiotipos. ¿Qué quiere decir un quimiotipo? Cuánto de THC o CBD expresa una variedad de planta o de plantas, y a partir de ello los podemos clasificar en tres: los quimiotipo 1, en donde el THC es altamente expresado; un quimiotipo 2, donde ambas moléculas tienen una expresión más o menos similar, se le llama 50-50, no siempre es así, pero así es la clasificación; y el quimiotipo 3, en donde básicamente la mayor cantidad de expresiones del cannabidiol, ¿no? Y esta es una bonita gráfica de un sitio web que por aquí debería haber la referencia, se los puedo pasar sin ningún problema, en donde ponen tres distintas variedades del mercado adulto principalmente, pero que ilustra muy bien esta clasificación con respecto a la cantidad de fitocannabinoides. Del quimiotipo 1, hay una variedad que se llama el Padrino, Godfather OG, en donde la cantidad de THC es hasta el 34%, y tiene un efecto psicodisléptico, psicotomimético. ¿Eso qué quiere decir? Que mimetiza algunas funciones de moléculas del cerebro, ¿no? Psicodisléptico es psico, cerebro; disléptico altera, entonces más o menos como que ese es el efecto, ¿no? Cuando se supone, había teorías hace algunos años donde hay una cantidad más o menos similar, se supone que el efecto psicomimético era más o menos moderado o no lo había, ¿no? Ahora se sabe que probablemente no sea así, puede ser que sea más, pero ese no es tema, es un artículo que acaba de salir hace un par de semanas, después lo podemos platicar. El quimiotipo 3, que es la Canatonic, en donde para esta variedad hay una cantidad de CBD del 20% y muy poquito o nada del THC. Estas tres variedades son interesantes por sí mismas, porque una misma planta puede generar distinto tipo de metabolitos. Sin embargo, en el caso de esta plática nos vamos a centrar en este tipo de variedades, ¿no? De quimiotipo 3, donde en su mayoría es CBD o CBD aislado. Estas de acá, pues también tienen interés medicinal, no solo, digamos, de uso adulto, pero no es motivo de esta charla. Lo que sí me gustaría hacer énfasis, y que siempre digo, que una planta con altos niveles de THC no siempre es lo mejor, porque aunque dicen que el THC no tiene un efecto secundario, la verdad es que ya se está descubriendo que sí. Y mientras más THC consumamos, es más probable que podamos desarrollar algún tipo de efecto psicótico cuando se usa de manera crónico, o por otro lado puede generar un efecto de dependencia al cannabis, que también es algo muy bien estudiado y que se sabe que alguna proporción de los consumidores lo tienen, ¿no? Efectos del consumo severo de cannabis. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar acá y a eso vamos. Vamos a darle un repaso muy rápido de lo que es el cannabidiol. Esta es su estructura. Tiene un anillo central que es tipo le llaman terpenofenólico. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un anillo fenólico en donde todos los carbonos, cada ángulo de este hexágono representa un carbono. Estos son dobles enlaces que están en resonancia, se representan así porque esto está siempre dando vueltas, ¿no? Y tiene algunas otras estructuras anillares, como este otro de acá, y tiene una culita de azúcares, ¿no? Esto es muy similar al THC. La única diferencia entre el THC y el CBD es que aquí no hay una unión entre entre este hidroxilo, que es este grupo funcional que está aquí, con respecto a este carbono que está acá, ¿no? Y eso hace mucha diferencia a nivel de efectos, tanto en el manejo del dolor como en algunos otros particularidades. ¿Cuál es la particularidad? Dentro de las especificaciones o características del CBD o cannabidiol, vamos a llamarle CBD. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que es una molécula lipofílica. Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún átomo, digamos, polar como el nitrógeno. Todos son carbonos, y eso hace que le gusten las grasitas, ¿no? Siempre va a estar asociado
alguna resina, alguna grasa, y de hecho de manera medicinal como mejor se puede administrar es con un aceite, ¿no? Con una comida rica en grasas. ¿Y qué otra cosa es interesante? Pues que el cannabidiol es sintetizado por el cannabis, no tiene el efecto psicodisléptico, psicotomimético o el efecto de estar high, puede interaccionar con el sistema endocannabinoide, ahorita abordamos más, está permitido desde el 2017 para uso medicinal en la Ley General de Salud, hubo una modificación ahí, desde el 2017 se puede ocupar, en el 2021 salió el reglamento, que todavía no se echa a andar completamente, pero está publicado en el Diario Oficial de la Federación. En otros países, como en Estados Unidos, tiene aplicaciones aprobadas por la FDA, que es una de las agencias de salud más reconocidas a nivel mundial y que realmente se pone, tiene muchos caminos que desbloquear para que un medicamento sea aprobado. El cannabidiol ya ha sido aprobado principalmente para epilepsias refractarias. ¿Qué quiere decir refractarias? Que no responden a ningún otro tipo de medicamento y los pacientes pueden llegar a tener 400 episodios al día de epilepsia, no imagínense qué tanto es eso. Hay un caso de ello, ahorita lo podemos platicar. Y una de las grandes ventajas del cannabidiol es que tiene efectos de leves, de leves a moderados, ¿no? Dependiendo del caso. Como una de las tantas cosas que nos platicaban en el diplomado es que, pues, cada persona tiene un sistema endocannabinoide diferente y cada persona responde diferente al tratamiento con fitocannabinoides, en este caso con cannabidiol, ¿no? O le puede funcionar muy bien o muy mal, dependiendo de. Por eso el seguimiento médico es muy importante. Ahora, el cannabidiol de uso terapéutico, esto es importante señalarlo, debe de cumplir muchos estándares de calidad. Esto generalmente lo aborda una compañera, hoy lo resumo aquí en 2 diapositivas, pero sí es importante que siempre lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque pues en el mercado hay una gran diversidad, hay un mercado gris, en donde hemos estado todos, pero no todo ese mercado gris tirándole a negro tiene estándares de calidad y reproducibilidad en los procesos para poder ofrecer un producto de alta calidad, ¿no? ¿Qué es lo que uno como consumidor de CBD le tiene que pedir a su productor o a su vendedor de cannabidiol? Primero, que esté cuantificado. ¿Qué quiere decir que esté cuantificado? Cuando se hace la extracción de la resina de las flores de la planta, pues generalmente lo tenemos en un disolvente. No, bueno, no en este, porque este es un proceso, ahorita se lo menciono, pero en un disolvente que puede ser o alcohol etílico, metanol, hexano, algún solvente orgánico, que quiere decir que no le gusta el agua. ¿Por qué? Pues porque ahí se van mejor los cannabinoides. Y después de ahí uno tiene que quitar ese solvente y quedarse solo con la resina y a partir de ahí empezar a construir. ¿Qué vamos a construir? Pues un aceite grado medicinal. Y el primer paso que es, pues primero saber que lo que tenemos en ese concentrado del extracto de cannabis tenga lo que decimos que tiene, que es cannabidiol. Y para eso se hace una técnica que en el mundo del cannabis medicinal se le conoce como el HPLC, ¿no? ¿Tienes tu HPLC? Y muchos te dicen sí, ¿no? Pero no entendemos qué es esta técnica. Se los voy a resumir muy rápidamente. El HPLC es una cromatografía. Cromatografía viene del griego que es cromos, color, y grafos, que es escribir. Hace muchos años, el principio es separar una mezcla compleja de componentes a través de 2 tipos de fases. Una móvil, que puede ser un solvente, y una estacionaria, que puede ser una resina o un papel. La idea es que por capilaridad en un papel vaya subiendo el solvente y vaya separando de acuerdo a a la afinidad que tienen las pequeñas moléculas dentro de esta mezcla compleja, se vayan separando de diferente manera. Eso es una cromatografía normal. En un HPLC es el mismo principio, pero lo que ocupamos es presión a través de de una bomba que va metiéndole con fuerza este disolvente, y esta es una columna muy chiquitita de algunos milímetros de espesor que con esa presión separa mucho más rápido y con mucho más eficiencia los componentes de una mezcla compleja. De esta manera, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos puntitos rojos, puntitos verdes y puntitos azules. Esto pasa por un detector que generalmente es una luz ultravioleta, que al ver que se desvía la luz por distintos tipos de moléculas, pues va a generar un pulso que se va a traducir en una señal o en una gráfica en una computadora, ¿no? En donde claramente el primero que sale es color rojo, por eso está aquí, este es el tiempo,
que sale pronto de la columna. Este es el que sale el último y si se dan cuenta, el rojo que iba hasta adelante aquí está más hacia la izquierda y el azul que viene hasta atrás sale a la derecha. Esto es un HPLC. ¿Y cómo lo interpretamos? En la manera ideal, eh, aquí tenemos distintos picos. Cada uno de estos picos es un fitocannabinoide. Aquí tenemos la versión ácida del THC o el THCA. Aquí tenemos el cannabicromeno. Aquí tenemos dos formas de THC, que es el delta 9 y el delta 8, que tiene que ver con la orientación de sus dobles enlaces de algunos de sus carbonos. No vamos a entrar en detalle. El cannabinol, el cannabigerol ácido, el cannabidiol ácido. Y por aquí en esta, digamos, gráfica muestra está el CBD, ¿no? Y por acá está el THC, estos son el THC activo y aquí está el CBD activo. Esto es lo ideal, ¿no? Esto es una gráfica de un librito, de hecho esta gráfica viene de una compañía que se llama Agilent, que vende tanto estos aparatos como todo lo necesario para poder hacer una cromatografía decente, ¿no? Y de grado medicinal. Cuando, pero cuando lo vemos ya en un reporte, pues vemos esto, muchísimos piquitos y algunos de esos están identificados. Esta es una cepa rica en CBD, grado medicinal, y miren, el pico del CBD está más alto de aquí, el THC muy chiquitito. Esto es lo que tenemos siempre que ver, ¿no? Y aquí están, claro, como es una mezcla compleja, pues tenemos cannabicromeno, cannabigerol y cannabinol, ¿no? Marcados. Y aquí hay otros piquitos que pueden ser u otros cannabinoides que no podemos identificar o algunas otras moléculas orgánicas como terpenos o flavonoides. Todo eso siempre va en un extracto y ese es un extracto crudo. ¿Qué quiere decir? Pues que nada más lo que hicimos fue agarrar la flor, le sacamos todos los componentes que les gusta la parte hidrofóbica, es decir, que no les gusta el agua, y a partir de ahí corrimos nuestro HPLC y muchos de los productos del mercado gris, eso es lo que venden. Pero cepas ricas en CBD en México hay muy pocas, muy pocas. Generalmente lo que hay en el mercado mexicano, pues son cepas ricas en THC, porque eso es lo que se consume, lo que existía, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello. Entonces, la cuantificación primero es separas y ves cómo está tu cromatograma. Aquí les voy a poner un ejemplo de uno de nuestros productos en donde CBD aislado y vamos primero de este lado, del lado izquierdo. Miren, aquí tenemos un HPLC de una empresa que no somos nosotros. El HPLC tiene que ser validado por una empresa ajena, porque no puede ser juez y parte. Nosotros podemos cuantificar de otros productores, pero no el nuestro. Nosotros lo mandamos a cuantificar con esta empresa que es de allá, de los paisanos de ustedes, son de Guadalajara. Y lo que nos dicen primero, si se dan cuenta aquí, solo hay un pico grandotote. Y aquí dice, si me acerco un poquito más, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero aquí dice CBD. Y los picos de delta 9, de CBG y de CBD, creo que es ahí, CB cannabidivarina, es este de aquí, donde está el puntero, están muy por debajo. Cuando esto se traduce a cuantificación, nos dicen que en nuestro extracto o nuestro purificado tiene 0.39 miligramos de THC, o sea, nada, a comparación de lo que tiene de CBD, que son 1227 miligramos en 10 mililitros, es decir, un gramo en 10 mililitros. Y tenemos un poco de CBG. Este otro cannabinoide no tiene el efecto psicotomimético y tiene algunos efectos que el doctor Itan Russo ha caracterizado en distintos padecimientos. Hoy no lo vamos a hablar, igual en otra ocasión hablamos de CBG, pero lo importante es que cuando ustedes pidan un producto de CBD, que compren un producto de CBD, pidan su cuantificación, su certificado de análisis y tienen que ver los picos, qué es lo que está señalado, y en las tablas o en el resumen tienen que ver que no tenga CBD, tiene que tener menos del 1%. El 1% de 1000 es 10 y aquí tenemos 0.39, estamos muy por debajo de nosotros. Siempre pidan. Y entonces esto es lo que tiene que tener como primer estrategia de calidad y de que realmente lo que están consumiendo es CBD y no un extracto de cannabis rico en THC. ¿Y por qué les menciono esto? Instituto Biocana hizo un estudio de mercado de algunas muestras de Morelos, de Guerrero y de Ciudad de México, las analizamos nosotros y lo que decían que era CBD realmente era puro THC. Claro, tenían efecto, pero era THC
en cantidades pequeñas el suficiente como para generar algunos efectos, pero no era CBD. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo para qué lo están usando. Eso es lo primero. Lo segundo que es, pues las pruebas de esterilidad. Primero, que el conteo microbiano total sea muy bajo dentro de las normas permitidas, de acuerdo a las normas mexicanas, a las normas oficiales mexicanas. También que no contenga ni esporas de hongos, ni hongos. Y además que tampoco haya presencia de toxinas, tanto de la parte bacteriana como de la parte fúngica. ¿Y esto por qué es importante para el mercado medicinal? Bueno, porque para el mercado de uso adulto, aunque puede tener efectos o consecuencias en la salud del usuario, generalmente son personas clínicamente sanas. Una persona que ocupa CBD grado medicinal ya tiene una alteración en su sistema, ya sea a nivel neural, a nivel inmunológico, a nivel digestivo, a nivel renal, en alguno de sus sistemas, y eso puede meterle o un hongo, una bacteria o toxinas de lo mismo le puede afectar muchísimo más. Entonces hay que ser conscientes y justamente si tú como paciente o tú como pariente de un paciente le quieres dar CBD, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que ese producto realmente sea inocuo para tu paciente o para ti mismo. Y eso es a través tanto de la cuantificación, de las pruebas de esterilidad que te tienen que dar y que no haya pesticidas y metales pesados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues muchas veces los cultivos se fumigan para que no lleguen plagas, para que no crezcan hongos, etcétera, etcétera. Y ocupan compuestos organoclorados que lo que hacen es, muchas veces de esos puede haber efectos, pueden generar cáncer o pueden generar una enfermedad autoinmune, alergias, asma, muchísimos padecimientos, ¿no? Dicen, ay, claro que no, pues resulta que sí. Mucha gente toma como referencia al mercado estadounidense y que creen, pues eso no es, o sea, no es un mercado de referencia general, aunque esté aprobado. Siempre las compañías tienen un patio trasero, decía nuestra mentora Raquel Peraúbe. Y aquí les traigo dos ejemplos. Uno, salió este reporte, es del New York, no, del LA Times, salió la semana pasada, del 15 de junio y se llama The Dirty Secrets of California Legal Weed. Y básicamente es una investigación en donde ellos fueron a dispensarios formales, legales en Estados Unidos, compraron hierba de allí para uso adulto, lo tengo que recalcar, fueron y le hicieron pruebas y ¿qué creen? Estaban llenos de pesticidas organoclorados, imagínense. Y luego mucha gente trae su CBD de allá, ¿no? Porque allá sí lo hacen bien. Pues no, no necesariamente. Esta nota nos dice que no es así. Y por el otro lado, dicen, ok, a lo mejor nada más son pesticidas. Pues resulta que no, muchachos. Los metales pesados, ¿qué son los metales pesados? Son compuestos químicos que también tienen efectos nocivos en la salud, como el zinc, el cadmio, el cobre o el plomo. ¿De dónde vienen esos? Bueno, primero de la industria, el cadmio, el plomo de restos de pinturas y también de la industria. El cobre, pues básicamente de derrames de combustibles, ¿no? Y eso tenemos por todos lados y obviamente también el uso de pesticidas, ¿no? Hay también algunos que están cargados con metales pesados. Y pues resulta que también hace un par de, este es del 2023, este reporte es del año pasado, y resulta que hubo unos personas, unos investigadores, que decidieron buscar en usuarios de marihuana qué tantos metales pesados tenían con respecto a los que no eran usuarios de marihuana, y dentro de su sistema, los consumidores de marihuana en Estados Unidos tenían más metales pesados en su cuerpo que los no consumidores. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo correlacionan directamente. Si tú que no fumas marihuana, estás bien, no tienes metales pesados, pero tú fumas marihuana y tienes que crees, pues esos metales pesados los fumaste, los adquiriste de fumar marihuana contaminada. Imagínate, si eres clínicamente sano, seguramente necesitarías grandes cantidades para tener un efecto, o no tanto, dependiendo qué tanta susceptibilidad tengas, pero imagínate, vuelvo a lo mismo y lo voy a repetir hasta el cansancio. Si tenemos un enfermo o un enfermo de cáncer, un enfermo de tiroides, un enfermo de asma, un enfermo de artritis, todo este tipo de padecimientos crónico-degenerativos y además le das más contaminantes en lugar de hacerlo un bien, completen la frase ustedes. Entonces, y este es el camino que tiene que seguir. En México, todo esto se tiene que hacer. Hay pocos laboratorios que lo hacen. Nosotros nos costó mucho trabajo y estamos estandarizando actualmente
todos esto, estandarizando la forma de trabajo con esos laboratorios para poder tener estos certificados de calidad y poderle ofrecer nosotros al público un CBD grado medicinal digno y 100% mexicano. Ok, pasemos al sistema endocannabinoide, si no me voy a extender mucho. Y esto me lo voy a ir muy rápido porque ya les puso anteriormente este José Luis un video de él. Yo solo lo voy a hacer énfasis en algunas cosas. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Es un proceso de comunicación entre células que puede regular respuestas fisiológicas. ¿Esto qué quiere decir? eh, en el mantenimiento de la homeostasis. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una señal exacerbada, el sistema endocannabinoide lo que hace es disminuirla para regresar a un estado estable, ¿no? Ni muy alterado, ni muy activado, ni muy apagado. Siempre tiene que estar en un estado medio. Eso es lo que se le llama la homeostasis. ¿A dónde puede intervenir? A nivel neuronal, endocrino, inmune, reproductivo y muchas otras y todo lo que se acumula esta semana. Eso era algo que nos decían mucho en el diplomado, porque cada vez hay mayor investigación y se conoce más participación de este sistema endocannabinoide en procesos fisiológicos. Los invito a ver un webinar que nos dio hace 2 semanas, hace 3 semanas, ya no recuerdo cuánto, el doctor Luis David Suárez, que habla del sistema endocannabinoide como un regulador maestro de la homeostasis. ¿En dónde está? En nuestro canal de YouTube que se llama Instituto Biocana. Síganos, visítenos. Ahí está esa plática y él aborda a profundidad más sobre este sistema. ¿De qué está compuesto el sistema endocannabinoide? De moléculas lipídicas, que son señales, aquí están representadas por llavecitas. Esta imagen la tomé de Fundación Cana, hay mucha información que ver allí, pero esos mediadores lipídicos son llavecitas. Aquí los representamos en verde, que son producidos por nuestras células. Y son de origen lipídico, al igual que los fitocannabinoides. Tiene receptores que básicamente es esta cerradura que están en las membranas de nuestras células. Aquí hay 2 neuronas. Y estas cerraduras reconocen a estas llaves que son los endocannabinoides. Acá están los extraídos de la planta, representados con estas llavecitas cafés, que se pueden unir aquí y activar una señal. Y también todas las enzimas o toda la maquinaria celular que se necesita para sintetizar los endocannabinoides y después degradarlos, también forman parte del sistema endocannabinoide. Muy fácil, muy resumido aquí, una manera en que el sistema endocannabinoide actúa. ¿Cómo actúa? Pues básicamente aquí tenemos una señal de esta neurona que libera moléculas llamadas neurotransmisores para pasar un mensaje, ¿no? Este es una emisora y este es un receptora, como en un diálogo, ¿no? Siempre hay alguien que te platica, que es el emisor, y alguien que escucha, que es el receptor. Entonces, en este caso, el diálogo son moléculas que reconoce el receptor y llega el momento en donde el receptor dice, ¿sabes qué? Ya me cansó tu plática, tengo que pararla. ¿Cómo la paro? Ok, empiezo a sintetizar endocannabinoides que le van a ir a decir o a cerrar la llave de este lado para que deje de hablar o en este caso deje de liberar neurotransmisores. Este tipo de señal de la emisora a la receptora es una señal anterógrada que va de A a B. El sistema endocannabinoide, su particularidad es que generalmente siempre va de B a A, retrógrada. ¿Por qué? Porque para la señal de el emisor inicial. Espero que haya quedado más o menos claro el concepto de cómo funciona el sistema endocannabinoide y de por qué este es el principio muy básico y muy general del por qué los fitocannabinoides pueden generar señales de dolor, por ejemplo, porque en una señal de dolor generalmente hay alteraciones en esta comunicación. Entonces, como hay alteraciones, generalmente no se cierra la llavecita acá y está prendida siempre generando dolor. Le das fitocannabinoides de algún tipo, dependiendo del dolor o dependiendo del padecimiento, y llegan y cierran la llave y disminuye. La desventaja es que no la cierra para siempre, no la cierra por un tiempo y después hay que estar tomando. No es un tratamiento que se tiene que estar tomando, además de todo el tratamiento implícito de tu padecimiento. ¿En dónde está el sistema endocannabinoide? Está en todos los órganos y tipos celulares humanos. Hay 2 receptores principales, el CB1, que es reconocido principalmente por el THC, aunque el CBD también puede de manera parcial activar sus funciones, y el CB2, que es el favorito del cannabidiol. Voy a hablar de los 2 receptores, porque definitivamente hay que saber en dónde está, y el CB1 está en todo el sistema nervioso, desde el central hasta el periférico, en todo el sistema vascular, incluyendo corazón, las arterias, arteriolas, vasos sanguíneos por todos lados.
en músculo, en pulmones, en intestino, en sistema reproductivo. Ese es el CB1, solo el CB1. El CB2 está principalmente en vaso, en hueso y en piel, pero hay órganos, estructuras que tienen ambos receptores, donde esos son el hígado, el páncreas, la médula ósea, que si, en la médula ósea es un reservorio rico de células madres del sistema inmune, y en todo el sistema inmunitario también, nódulos linfáticos, y todas las células del sistema inmune tienen los dos receptores actualmente y está catalogado así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno consume cannabis, ya sea de uso adulto o de uso terapéutico, no es que solo te va a quitar el dolor a través del sistema nervioso, sino que va a relajar tu músculo, probablemente tiene algún efecto en tus pulmones, probablemente tiene un efecto en tu sistema digestivo. Si tienes una alteración en el sistema inmune, también puede afectar allí. Por eso tiene que ser con mucho cuidado, ¿no? Y por eso siempre nos decían, tiene que tener, bueno, nos decían y nosotros ahora expresamos, supervisión médica especializada. Y por eso vamos a abordar la salud y medicina integrativa. Para tener todos un mismo nivel, vamos a definir lo que es la salud. Mucha gente lo dice, es ausencia de enfermedades o de afecciones. Sí, en sentido estricto sí, pero también la salud involucra un bienestar físico, mental, social y económico. Porque cuando uno no tiene dinero, también se siente uno mal, ¿no? Es un efecto psicológico tal vez, eh, pero forma parte de la salud. Y todo esto, pues, tiene muchos factores, tanto el genético, nuestro estilo de vida, qué también comemos, qué tanto ejercicio hacemos, qué tanta ansiedad, depresión, tenemos, estamos cargando estrés, ¿no? Tu medio ambiente, si es altamente contaminado, si dónde vives, cómo te relacionas con la gente, qué tanto dinero tienes, si tu árbol genealógico hay una enfermedad, por ejemplo, la más típica que es heredada, es la diabetes, ¿no? La hipertensión también se ha visto que tiene algunos componentes genéticos, la artritis, etcétera, etcétera, cáncer, algunos tipos de cáncer. Y obviamente, si todo esto le agregamos que podemos cuidarnos y tener prevención en nuestra salud, pues básicamente nuestro estado saludable va a ser muchísimo mejor, ¿no? No siempre es así. Generalmente cuando se empieza a desestabilizar algunos de estos factores, van como en cadena hasta generar un cuadro crónico. Hay que tratar de estar siempre en un buen estilo de vida. Y esto no lo defino yo, lo define la OMS desde 1948, de 1948, y esa definición se ha ido cambiando y se han ido agregando todos estos factores. Ahora, la medicina integrativa, ¿qué quiere decir esto? Y lo digo mucho porque nuestros compañeros del AMPAP, que es la Asociación Mexicana de Pacientes Cannabinoide, pues una de las cosas por lo que velan es un tratamiento integral, ¿no? Que no solo se les dé medicamentos, sino también se les dé terapia psicológica, ¿no? Otra terapia electroestimuladora y todo lo que ellos promueven, ¿no? Entonces, por eso decidí meter esta diapositiva y básicamente la medicina integrativa es combinar los elementos de la medicina tradicional o alópata con complementaria, ¿no? ¿Para qué? Pues para darle una mejor calidad de vida al paciente. Se enfoca en la salud y la curación en lugar de la enfermedad y el tratamiento. Dejamos de tomar paracetamol, bueno, no dejamos de tomar, dejamos de pensar que solo la medicina nos va a hacer sentir bien, sino también terapia, sino también algunas otras actividades como meditación, yoga, masajes, etcétera, etcétera. La medicina integrativa trata al paciente como ser integral, que tome en cuenta mente, espíritu y todo el cuerpo para generar un tratamiento. Y la relación entre médico, paciente y todos los terapeutas que están alrededor tiene que ver con su estilo de vida y con las relaciones que se forman entre ellos. El doctor Carlos Huicochea, que es un algólogo, que son los médicos que tratan el dolor, decía que la primera manera, dice, no decía porque todavía está vivo, dice que el primer contacto para disminuir el dolor de un paciente es el médico. Si tú al paciente le das confianza, eres empático y demás, le estás generando un efecto placebo que lo que le va a dar es que empiece a disminuir su dolor incluso antes de tomar las medicinas que tú como médico le mandes. Ahora sí, una vez que ya tenemos claro lo del cannabidiol, una embarrada del sistema endocannabinoide, un poquito hablar de salud mental e integrativa, hablamos de la medicina basada en la evidencia. ¿Y eso qué quiere decir? Es muy rápido, es un enfoque clínico que utiliza la evidencia disponible para tomar decisiones. Y eso está dado en una pirámide de la evidencia, en donde lo de más abajo
son los estudios preclínicos, estudios en laboratorio con animales in vitro, en células y en animales. Esos no tienen mucha aplicación médica. ¿Por qué? Pues porque básicamente son modelos. No siempre lo que pasa en una caja Petri se va a reflejar en un paciente que es muchísimo más complejo. Y de ahí para adelante, ¿no? Hay muchos estudios como estudios de caso, que es 1 en 1000, estudios de caso control, en donde se buscan qué factores pueden afectar, estudios de corte, que son más grandes, en donde tienes una cantidad de personas que trataste o que las vas siguiendo durante mucho tiempo, ensayos clínicos en donde tienes un grupo donde no tratas al paciente con el medicamento, otro que sí, otro con el tratamiento problema y su medicamento tradicional, y etcétera, etcétera. El chiste es ir generando una serie de evidencias hasta llegar a guías de práctica clínica y a metaanálisis, en donde la cúspide de la pirámide es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Todas esas evidencias reportadas en la literatura seria, en donde el cannabidiol tiene efecto. Y aquí es donde los médicos ya tratantes siempre buscan información para que sus pacientes puedan integrar cannabis o cannabidiol en su polifarmacia, ¿no? Que es como le llamamos nosotros a todo el tratamiento que tienen y además todo lo complementario para que un paciente, por ejemplo, con psoriasis, no le vaya tan mal en todo su camino de soportar la enfermedad. Y por eso mismo voy a definirles qué es una guía de práctica clínica. Son herramientas que reducen la variabilidad en el uso de fármacos y facilita la toma de decisiones paciente-médico. Siempre es paciente-médico. Nunca el médico solo, porque al final quien se toma y quien siente es el paciente. El médico solo es una guía y una persona que trata de darles fármacos y tratamientos al paciente para que se sienta mejor, pero el paciente básicamente es el que dice si lo funcionan o no. Las revisiones sistemáticas es muchísimos artículos de un tema en particular resumidos y que tratan de ver qué sí funcionó, qué no funcionó y por qué. Y esa es una síntesis rigurosa. ¿Para qué? Igual lo mismo para toma de decisiones. Si esas revisiones les metemos números, cuantificaciones y estadísticas, se convierten en metaanálisis. Y funcionan muy bien también para tomar decisiones informadas del tema. En ese sentido, pues les voy a platicar lo que se conoce de los usos terapéuticos del cannabidiol. Y esta diapositiva solo es para enfatizar que el tratamiento con cannabis no es considerado de primera línea. No es que tú llegues con el médico y le dices, ay, me siento mal, doctor, de mi cannabis. Eso no existe y quien lo haga es un charlatán, perdón. El cannabis es un tratamiento complementario de tercera línea. ¿Eso qué quiere decir? Te dan tu tratamiento tradicional, no te funcionó. Hay medicamentos de segunda línea, te lo dan y no funcionó. Y después de que evaluaron eso, el médico ya puede pensar en entrar en medicina basada en fitocannabinoides. Y para eso ya tienes que conocer bien a tu paciente, qué resultados te dio. Y por eso pongo esta parte, recomendación de supervisión médica especializada. Una persona que no es médico no te puede recetar porque no tiene la capacidad y la integración de todo lo que tiene que ver un médico para un paciente. Solo tiene una visión mucho más reducida y ni siquiera tiene permiso de las autoridades COFEPRIS de medicarte, ¿no? Que no es un médico profesional. Yo solo estoy aquí para decirles lo que se conoce. Y este es el primer review, y que evalúa el potencial terapéutico del cannabidiol. Fue de finales del año pasado. Y está la misma pirámide de la evidencia que les mencioné anteriormente. En este artículo que evaluaron 99 investigaciones, de las cuales 29 fueron estudios observacionales, es decir, por aquí, 70 estudios clínicos aleatorizados, que estamos aquí, y por eso vieron fenómenos como ansiedad, psicosis y esquizofrenia, estrés postraumático, abuso de drogas, Parkinson, autismo, eh, sueño, cesación de fumar, dolor y otros más, ¿no? Como este es una enfermedad de rechazo de un trasplante. Si se dan cuenta, aquí hasta arriba en verde está la epilepsia refractaria y eso es lo que ya se sabe, ¿no? Y es lo que está aprobado por la FDA, por eso está en verde. Hasta aquí abajo está el cáncer y ¿por qué enfatizo en esta parte? Pues porque mucha gente, he escuchado en muchos foros en donde dicen, sí, el cannabis es buenísimo para el cáncer,
y que cura el cáncer y demás, que hay artículos científicos que están reportados. Y la verdad es que tienen parte de razón y parte no. Sí hay artículos científicos en donde dicen que algunos fitocannabinoides pueden matar a células cancerosas, pero en una caja Petri. Nunca se ha demostrado en un paciente con cáncer. De hecho, los oncólogos muchas veces cuando están en un tratamiento de quimioterapia no autorizan o recomiendan no tomar productos con cannabis a los pacientes en quimioterapia porque algunos de los fármacos ocupados en quimioterapia pueden alterar su función o su efecto cuando tú le metes cannabis, llámale THC, llámale CBD, llámale CBG o llámale un extracto completo. Lo que sucede ahí es que algunos fármacos necesitan ser procesados por nuestro cuerpo, por el cuerpo del paciente, para que vayan y maten a las células tumorales. Pero ese procesamiento ocupa las mismas enzimas o los mismos mecanismos que el cannabidiol, el tetrahidrocannabinol o los demás fitocannabinoides, y entonces ya no tiene efecto. Así como te lo tomas, así lo orinas, y ya no funcionó para lo que iba, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que están en, en tratamientos quieren tomar cannabis para disminuir la náusea y demás, sobre todo es THC, y te dice, no, véndemelo porque tengo THC. Yo siempre, nosotros, Instituto Biocana, cuando nos llega una persona que nos dice, tenemos cáncer y queremos para disminuir, lo primero que le preguntamos es, ¿ya te lo autorizó tu médico? ¿Qué fármaco estás tomando? Dime, y yo te hago un reporte, ¿no? Yo te digo, ese fármaco no interacciona, te damos una hojita de interacción médica con tu fármaco y tú vas y se lo presentas a tu oncólogo. Si tu oncólogo te dice, con esto le puedo modificar acá y acá y puedes tomar cannabis, adelante. La cantidad de oncólogos que sí saben de cannabis es muy baja. Siempre dicen no. Desde mi punto de vista, y no, y soy endocannabinólogo y soy pro cannabis medicinal. Si tu oncólogo te dice no tomes cannabis para disminuir los dolores porque te puede afectar, no lo hagas. Gracias. Entonces, una vez que hice esa declaración en esta parte de acá, nos vamos a centrar en esta parte. En este ensayo hablan de esquizofrenia. ¿Qué es lo que pasa con el cannabidiol y cómo puede ayudar en la esquizofrenia? Mejora la función cognitiva, es decir, tienes mayor atención, percibes mejor tu entorno, reduces los síntomas psicóticos y aumentas la probabilidad de tener mejores scores con tu psiquiatra, ¿no? Ya no eres tan ansioso, ya no escuchas tantas voces y no es solo con cannabidiol, es una mezcla de fármacos. En psicosis lo mismo, disminuyes esa respuesta al estrés social. En Parkinson, en algunos casos, vamos a tener un seminario pronto, dentro de 8 días en el Instituto Biocana, con un médico internista que trabaja mucho con Parkinson y cannabis, no voy a ahondar mucho en eso, pero reduce la ansiedad, en algunos casos puede disminuir el temblor, en algunos otros puede aumentarlo, ya nos hablará el doctor Sanders, el doctor Paul Martínez Sanders dentro de 8 días de esto. En algunos casos mejora la calidad de sueño y en general el bienestar y la calidad de vida del paciente de Parkinson, trastornos del espectro autista, ahorita lo vamos a ver, pero mejora la puntuación del comportamiento, mejora la calidad de sueño en muchos de los casos, disminuye esa abstracción también. En el abuso de sustancias, disminuye la ansiedad generada por el síndrome de abstinencia, como en la heroína, como en la cocaína, y actualmente el CBD se está usando para el uso crónico de cannabis porque también genera ansiedad. Muchachos, el uso crónico del cannabis es algo real y es algo que cada vez se está viendo más en las juventudes. Tengan cuidado en su nivel de consumo. No está mal que lo hagan, pero sí tengan mucho cuidado de no caer en un abuso crónico que les puede generar posteriormente un efecto psicoemocional. En el síndrome de estrés postraumático, desde los años 70, en los veteranos de la guerra de Vietnam que tenían muchas pesadillas por este tipo de síndrome, les daban cannabis y les funcionaba muy bien. El trastorno de la ansiedad social también reduce. Hay un estudio bien bonito en donde lo que hicieron fue darles a las personas que tenían pánico escénico cannabidiol en distintas dosis y los pusieron a dar una conferencia y la mayoría de ellos redujo esa ansiedad de estar frente a un público, ¿no? Hay personas que tenemos alguna aversión en algunas situaciones con mucha gente y el cannabidiol controla muy bien esa ansiedad, ¿no? En los fumadores de tabaco, quienes fuimos fumadores,
El uso de cannabidiol ayuda muy bien a reducir esa ansiedad y esa necesidad de agarrar otro cigarro y de fumártelo. En el insomnio lo pongo con asteriscos porque mejora la calidad de sueño, pero en pacientes que tienen algún padecimiento crónico degenerativo o alguna afección crónico degenerativa. Hay muchos estudios en donde tratan de ver el efecto del cannabidiol en personas clínicamente sanas y no ven diferencias entre los que usaron y los que no usaron. Por eso lo pongo. Pero en muchos tipos de padecimientos como el Parkinson, artritis, esquizofrenia, autismo, ayudan en muchos de los casos a tener una mejor calidad de sueño. En el sistema cardiovascular, el cannabidiol es un vasodilatador, disminuye la presión sanguínea, la respuesta a estrés, la rigidez arterial y mejora el flujo sanguíneo. El artritis, este es como muy particular, pero es lo que mencionan en esta revisión, dicen artritis basal del dedo pulgar, o sea, disminuye la inflamación y el dolor de las articulaciones en pacientes con artritis. Y en sistema gastrointestinal, pues está todavía bastante, digamos, en desarrollo esta parte, pero en algunos casos disminuye la permeabilidad que te da, por ejemplo, tener un síndrome de Crohn, ¿no? Que es el síndrome del colon irritable, en donde siempre estás con dolor, siempre estás inflamado. Disminuye un poco, pero todavía hay controversia en ese estilo. De hecho, en este artículo, si ustedes lo quieren, yo se los puedo hacer llegar sin ningún problema. Si no, también pueden entrar a Instituto Biocana, diagonal uso de cannabidiol con fines terapéuticos, ahí abordamos a más detalle este artículo. También tiene algunas posibilidades de tener algunos efectos benéficos ahí. Conclusiones. El CBD puro ha demostrado ser un ansiolítico eficiente, mejora la función de neuronas que tienen que ver con la depresión, como las serotoninérgicas, con el Parkinson, como son las dopaminérgicas, y con la ansiedad, como las noradrenérgicas, ¿no? La adrenalina que tienes picos de actividad, también las puede regular. Disminuye síntomas en condiciones como psicosis y esquizofrenia, disminuye algunos efectos del síndrome de abstinencia, como la ansiedad de consumir sustancias, mejora la calidad de vida con los pacientes de Parkinson. Y una de las cosas que nuestro compañero, el doctor Irving Archon, ya ha representado con este avatar, menciona o destaca de este artículo que él hizo el resumen en la página, la falta de investigación, ¿no? Y de uso y de falta de ensayos clínicos en donde realmente se den por sentado de mejor manera el efecto en otros padecimientos, no son en los que ya están. Hay otro que sí les quiero contar, que es una revisión sistemática del uso de cannabidiol en el espectro del desorden del espectro autista. Perdón, siempre me cuesta trabajo esto. En esta revisión tomaron 425 artículos de investigación, descartaron 416 y solo evaluaron 9. Y esto es importante decirlo. ¿Por qué descartaron todos estos? ¿O por qué no tenían que ver realmente con el espectro autista? ¿O por qué no había controles? ¿O por qué no eran del tema? Y solo evaluaron 9 que sí tienen todas las características validadas de ser a estudios serios. El resumen es el siguiente. De estas nueve trabajos de investigación serios, se dieron cuenta que el 80%, 85% de los pacientes con este desorden del espectro autista, desde niños hasta adultos, abarcaron toda la gama, tuvieron efectos positivos con el uso del cannabidiol. Disminuyeron los episodios de autolesiones y de enojo, de hiperactividad, de problemas de sueño. Todo esto, ansiedad, inquietud, agitación, irritabilidad, sensibilidad sensorial, aprendizaje, se mejoró la atención, tuvieron más, eh, más interacción social, disminuyó su depresión. Esto fue evaluado tanto por los médicos como por los cuidadores que pueden ser el tutor o algún enfermero que esté a cargo de la persona o del niño. Y todo esto mejoró considerablemente. Obviamente hubo algunos pacientes, como les digo, el cannabis y el cannabidiol no es para todos, que tuvieron algunos efectos adversos y se los menciono aquí porque creo que es importante no solo dar la parte buena, sino dar la parte mala para que, ¿qué? Para que todo aquel que vaya a ver este seminario tome decisiones informadas. Algunos efectos adversos fueron trastornos del sueño, inquietud, nerviosismos, cambios en el apetito, diarrea, aumento de apetito, puede ser o hacia arriba o hacia abajo, problemas de comportamiento, fatiga, agresión o agitación.
esto es uno de cada 100 pacientes. Y todos estos eventos negativos, ¿saben qué? Cuando suspendieron el tratamiento con cannabidiol o con cannabis, se eliminaron. Entonces, esa es una gran ventaja del uso del cannabidiol, que son que los efectos moderados pueden ser pasajeros, ¿no? Es importante mencionarles, no me acuerdo si está en una diapositiva más adelante o no, pero todos los cannabinoides pueden alterar las funciones hepáticas y sí debe de haber siempre un seguimiento médico de la función hepática a través de ensayos de laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si están elevadas, volvemos a lo mismo. Dejas de consumir cannabis un mes, bajan tus niveles de enzimas hepáticas, vuelves a estar normal y puedes retomar tu tratamiento. Siempre estén muy cuidadosos de todos de sus químicas sanguíneas, de sus funciones hepáticas, de sus funciones renales. No es por asustarlos, es por salud. Conclusiones. En el esquema del desorden del espectro autista, sí se pueden utilizar el cannabidiol como alternativa terapéutica. Los efectos adversos no presentan un riesgo que ponga en peligro la vida y la salud a largo plazo del paciente. El cannabidiol es capaz de modular señales neuronales que tienen que ver con la excitación, estados excitados o estados basales como son con estas neurotransmisores. No me voy a meter mucho en detalle. Y es posible incluir el cannabidiol en pacientes con trastornos del espectro autista, con la vigilancia de su psiquiatra. Y el último de lo que les quiero hablar, que mucha gente pregunta, y que entiendo por qué, es de si el cannabis puede ser tratado para afecciones de la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos. Es muy complejo en donde hay células. Hay una capa que nos protege, que son los queratinocitos, y más abajo hay muchos tipos de células que nos ayudan a aislarnos del entorno, ¿no? Esa es la función principal de la piel, a poner un límite entre nuestro interior y nuestro entorno. Y pues básicamente en esta revisión lo que hacen es ver qué tantas evidencias hay del uso de cannabis en afecciones de la piel y si hay algunas afecciones de la piel en donde el sistema endocannabinoide esté alterado. La respuesta es que sí, hay algunas afecciones en donde el sistema endocannabinoide está alterado y donde se han ocupado fitocannabinoides como el prurito, la dermatitis o el acné, ¿no? Que es el prurito, el salpullido, ¿no? Se le conoce como salpullido. De hecho, en esta revisión dicen que la misma piel podría tener su propio sistema endocannabinoide, ¿no? Y son una herramienta para el tratamiento de padecimientos cutáneos. Y hay muchas cremas ya en el mercado que te prometen lo que son anti-envejecimiento o antiprurito, que disminuye la comezón, ayuda en el acné, clínicamente probadas. En esta revisión nos dicen que puede haber ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Pues que no te las tienes que tomar, ¿no? Básicamente no te las tienes que tomar y no tienen que pasar por el hígado y después llegar a tu sistema circulatorio y después llegar a la piel. Te las pones directo. Puede ser una ventaja, ¿no? Una desventaja es que pudiera no penetrar en la piel para llegar a quitar, por ejemplo, algún padecimiento, algún dolor. Este, particularmente acné y seborrea. Aquí se queda solo en ensayos in vitro y demostraron que el cannabidiol es capaz de evitar la generación de grasa y si evitas la generación de grasa disminuyes tanto el acné como la piel grasa, obviamente. El exceso de secreción de sebo en tu piel, ¿no? Eh, También se demostraron en este apartado que tiene un efecto antiinflamatorio, pero esto en cultivos celulares, todo esto in vitro. Hay algunos ensayos clínicos con algunas formulaciones con CBD que ayudan, esto sí es clínico, por eso lo pongo en grandote, que ayudan a disminuir ese acné, digamos, patológico, pero después de 12 semanas, no es un tratamiento mágico. Los cannabinoides no actúan pronto, debes de tener un periodo de adaptación y después de que tu cuerpo responda a los fitocannabinoides para poder tener un efecto benéfico. Y en el caso de la piel y del acné fueron 12 semanas. Y algo importantísimo, todas las dosis fueron seguras y no generaron efectos adversos. En psoriasis se movieron los, los, las letras, pero bueno, también tiene
el CBD, el CBG y el THC, que es lo que dice aquí arriba que no se alcanza a ver, tienen efectos antiinflamatorios, evitan la formación de nuevos vasos sanguíneos, que es una de las principales constantes en la generación de placas psoriáticas, y evitan que se reproduzcan mucho las células de la piel o los queratinocitos, que es lo que hace que tengas esas como costras, ¿no? Esas placas psoriáticas características de la enfermedad. Disminuyen el efecto de eso mismo. Todo esto es in vitro, definitivamente. La reducción de la expresión de la queratina, que también hace efectos nocivos en la piel, disminuyen, ayudan en la controlación, en la secreción del sebo, que es más o menos lo mismo que habían visto para acné, efectos antiinflamatorios, y básicamente ensayos clínicos en pacientes con, de hecho, hay una crema que está en proceso de patente de autorización en Estados Unidos que tiene una mezcla de CBG y CBD que ayudan a reducir la inflamación, ayuda a la aplicación y mejora las apariencias de las placas psoriáticas. Entonces, para psoriasis sí es un buen, el CBD y otros cannabinoides es un buen candidato para el tratamiento de ese tipo de síntomas, ¿no? Las placas psoriáticas, además de reducir el dolor, la inflamación y mejorar el estado de ánimo de los pacientes cuando se toma de manera sistémica. De manera tópica, disminuye sobre todo la apariencia y la extensión de las lesiones cutáneas. También hay otras evidencias, no las pongo aquí, para prurito, pero eso más bien son otro tipo de moléculas que no es el CBD, como la palmitoiletanolamida, del cual el colega José Luis le gusta mucho hablar de ella en sus ponencias, en donde no es un fitocannabinoide, pero modula el sistema endocannabinoide y es muy eficaz en prurito, psoriasis y en algunos tipos de dermatitis, ¿no? En dermatitis atópica y en eczema no hay ninguna evidencia de que los fitocannabinoides, o en particular el CBD, tenga un efecto benéfico. No es que no funcione, todavía no hay nada reportado que avale esa aplicación. Nótese, y siempre lo enfatizo, porque me dicen, es que tú me dices que no, pero sí me funcionó. Pues a lo mejor sí, pero en la literatura y en la medicina seria aún no está reportado. Hay que hacer ensayos clínicos para lo que tú me estás diciendo sea general para los pacientes con tu misma condición. Y entonces ahí sí nos paramos en un seminario serio a decir que sí funciona en dermatitis. Mientras no haya reportes propios o de otras personas, no lo podemos decir. ¿Qué efectos adversos puede tener el cannabidiol? Pérdida de apetito, pérdida de peso, rigidez, en algunos casos temblor, somnolencia, cansancio, que te cueste más trabajo en aprender, que no sepas en dónde estás, que puedas tener algunos bochornos, estupor, infecciones del trato respiratorio. Algunas personas les da gastritis, algunos les da diarrea. Y si tú eres muy susceptible a tu sistema endocannabinoide, te lo pusiste en la piel y eres susceptible a ese tipo de cannabinoide o a esa pomada en particular, puedes tener erupciones como el acné o en algunos casos pequeñas úlceras en la piel, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado. Contraindicaciones generales. Ya les mencioné hace rato que los fitocannabinoides pueden afectar la función hepática y eso es por qué. Porque al tomarlos, que entren a nuestro estómago, lo que tienen que hacer es como todos los fármacos o todo y muchas otras moléculas, tienen que pasar la pared de nuestros intestinos, pasar a nuestro filtro natural que son los riñones, al plasma y luego, y en muchos de los casos, todos los derivados de lípidos pasan por el hígado y por el hígado ocupan unas enzimas que son estas, no me voy a meter mucho en ello. Si tú estás enfermo del hígado y consumes muchos fitocannabinoides, muy probablemente estas enzimas ya están alteradas. No hay manera de procesar los fitocannabinoides y pueden hacerte más un mal que un bien. Por eso eh, es importante hacerse pruebas de función hepática. En general, los fitocannabinoides alteran el metabolismo de medicamentos. Y esto es lo que les decía hace rato en el caso de la quimioterapia, aumentan su efecto o disminuyen. En cualquier caso, no es lo que el médico espera, por eso hay que tener cuidado con ellos. Además de todos los medicamentos que tienen que ser procesados por el hígado, debe de haber otros eh, que pueden ser afectadas su función, ¿no? Y eso es muy típico en los antidepresivos. Me pides nombres, te puedo decir que el ribotril, por ejemplo, la gabapentina, pueden ser alteradas en mayor o menor proporción por algún fitocannabinoide. Si tú no sabes
si tu medicamento para la depresión o para tu quimioterapia y demás pueden ser alterados por fitocannabinoides, en esta página puedes consultarlo, ahí puedes ver cómo interacciona el cannabis o algún fitocannabinoide en particular con tu fármaco y llevárselo a tu médico, decirle al médico que lo consulte, ¿no? Porque hace poquito otro doctor, el doctor Andrés Portilla Martínez, perdón, se me estaba olvidando su nombre, nos dio una plática de la farmacocinética del cannabidiol y él nos decía que existen más de 1,200 medicamentos ya probados que tienen interacción con el cannabidiol. Entonces, si ustedes tienen esa inquietud y de ver cómo sus fármacos interaccionan con el cannabis, métanse en esta página y ahí pueden poner. La desventaja es que está en inglés. Ahora, si ustedes ya son paciente y quiere ver si el cannabis altera o puede integrarlo, háblenos. Instituto Biocana tiene una sección de revisión de medicamentos con cannabis para que le presente a su médico y decidan en conjunto si integra cannabidiol o cannabis a su tratamiento o no. Nosotros le podemos hacer ese análisis. Conclusiones. El cannabidiol o CBD es un fármaco que puede ser empleado en diferentes padecimientos. Ya vimos que en esquizofrenia, en Parkinson, en estrés postraumático, en autismo, en algunos padecimientos de la piel como psoriasis, como acné, como seborrea, también en epilepsia. No hablamos hoy de epilepsia porque ese es todo un tema muchísimo más grande, que si ya llevamos 1 hora nos puede llevar 2. Es importante para tomar en cuenta la condición de cada paciente es importante tomar en cuenta la condición de cada paciente para tomar un esquema de dosificación seguro y se recomienda siempre revisar las interacciones medicamentosas para incorporar el cannabidiol como terapia complementaria. Por mi parte, muchas gracias. Quiero agradecerle a todos los compañeros del AMCAN y enfatizar que Instituto Biocana siempre le gusta colaborar con todas aquellas instituciones y todas aquellas asociaciones que ven por el bienestar del paciente de una manera informada, responsable y sobre todo ética. Visiten nuestro canal de YouTube, Instituto Biocana, en Facebook y en Instagram estamos como Canabichol MX, Instituto Biocana, y estamos presentes para todos ustedes. Muchas gracias por su atención y espero les sirva de algo. Mi contacto, me pueden contactar por aquí por institutobiocana.mx y mi correo electrónico es angel.flores.phd, repito, angel.flores.phd@gmail.com. Estaré gustoso de recibir sus correos y darles respuesta. Muchas gracias a todos y aquí termina mi plática.